Nosotros como emprendedores, nosotros tenemos nuestro mentor y nos hablan de la mentalidad, de todas las características que debemos de tener como personas, como seres humanos, pero muy pocos nos hablan de ese paso a paso, de cuáles pueden ser las situaciones de impuestos o qué debo de hacer, si me debo de registrar a la Cámara de Comercio, si debo de hacer unas SAS, si debo de crear unos estatutos, ¿cierto? Entonces, muchos emprendedores con esa gran mentalidad que tienen de hacer su negocio, de empezar a producir esa idea de negocio, se van quedando en el camino, ¿sí? Entonces, ¿cómo emprendo para ganar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a emprender para ganar? Entonces, es muy importante que durante todo este ejercicio que he tenido como la oportunidad de, como contadora, como asesora en la parte jurídica, en la parte empresarial, de que nos estemos preguntando, estemos revisando, ¿será que ese es el socio ideal? O por ese socio hay a veces los malos negocios, se pierde la amistad. ¿Qué problemas voy a tener con la DIAN? Con el tema de las alcaldías, ahí es donde miramos los impuestos municipales, ¿sí? Entonces, quiero contarles hoy que todas estas situaciones las podemos trabajar con una metodología que he creado, ¿sí? Que he creado y por eso le he denominado Emprender para Ganar. ¿Y qué comprende Emprender para Ganar? Mentalidad, legalidad, más impuestos. Por favor. Bien. Entonces nos vamos a tomar alrededor de 60 minutos para hablarles de toda esta metodología que he creado para ustedes. De aquí les voy a arrojar un contenido de valor muy importante que he considerado en esta primera etapa. Entonces necesito de su compromiso. No los advertí que tomáramos algún papel y lápiz, ¿sí? Por si nos surge alguna pregunta, pues tomemos nota. Sin embargo, pueden hacer sus preguntas en la casilla del Zoom o en la cajita de comentarios en sala Instagram, ¿sí? O también en Facebook, también que nos están escuchando. Sigamos con la diapositiva. Sí. Vamos, sigamos la que sigue, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi propósito para esta noche, para estos 60 minutos? Que es que nos convirtamos todos, que ustedes están allí con su emprendimiento, como empresa, como dueño, como empresario, los que han decidido colocar en marcha tu idea de negocio, podamos realmente ser unos emprendedores ganadores. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con mentalidad, legalidad y impuestos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí se va a poder hacer? Cuéntenme, escríbanme si es posible o no es posible con estas 3 herramientas de esta metodología que he creado para ustedes. Mentalidad, legalidad, impuestos. Cuéntenme si es posible o no es posible. Dale, más adelante. Quiero verlos, quiero que me escriban en el chat si me dicen si es posible o no es posible, porque yo estoy súper convencida de que sí lo podemos hacer, de que sí lo podemos lograr, ¿sí? Tengo casos de éxito, entonces que por eso es esta clase y esta masterclass está preparada para ustedes, porque he logrado que para emprendedores que sí ha sido posible trabajarla. Bien, en esta charla vamos a tener una mentalidad, vamos a emprender o vamos a conocer cómo llegar a esta mentalidad de empresario. Pensar que al formalizar no nos implica pagar impuestos, ¿sí? No es un gasto, ¿sí? O no vamos a pagar más impuestos, porque en Colombia, mientras tengamos una empresa y en cualquier país, pues vamos a tener que pagar impuestos, pero no vamos a pagar de más, que ese es mi propósito y eso es lo que los quiero llegar a que ustedes conozcan, entiendan de esta metodología. La legalidad. Vamos a mirar todos los puntos que tenemos frente al tema de permisos, de trámites. Mire que toda esta situación es tan importante para poder proteger estos riesgos. Y no son unos riesgos solamente financieros, no son unos riesgos de pronto de daños ambientales o económicos, sino que también son unos riesgos que está en mi patrimonio, porque es posible por algún trámite, por alguna situación que no hice frente a las normas legales, pues me voy a ver afectado. Y ese patrimonio, pues pensemos atrás quién está, los hijos, la familia, mis papás, los abuelos, etcétera. Dale que eso ya la estamos hacia adelante. Bien, más adelante. Bien, entonces, dale más adelante, porque se repite. No nos quiere pasar, vamos a mirar. Mi propósito entonces es que si te quedas hasta el final, es muy importante comunidad de Instagram, de Facebook, de Sala Zoom, que se quedan hasta el final. ¿Por qué? Porque les tengo un regalo súper valioso para ustedes que he preparado también con mucha dedicación, con mucho tiempo,
es el ecosistema, ese diagnóstico del ecosistema del cual voy a llevar, pues, Emprender para Ganar. Emprender para Ganar, entonces, está contenido mentalidad empresarial, formalizarnos y legalidad. Entonces, todas las personas que me acompañan hasta el final van a tener ese checklist que va a ser muy valioso para ustedes. Sigamos. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a desarrollarles ya todo el contenido de esta masterclass. Cuénteme, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Ya estamos preparados? ¿Ya estamos sincronizados en qué es lo que vamos a, ahora sí, de inmediato vamos a entrar en materia? Bien, en este momento, muchos emprendedores o los que estamos aquí participando, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Será que el negocio paga las deudas? ¿Será que me deja utilidad? ¿Será que me formalizo y pago más impuestos, entonces se me van a disminuir las utilidades? Porque hay otras intervenciones que llegan y me dicen, no, es que yo ya pagué industria y comercio, y entonces no tendría por qué declarar, ¿sí? Ah, no, yo todo lo recibo en efectivo, pero me piden una declaración de renta. Entonces, ¿cómo voy a llegar a hacer toda esa evolución para ser un emprendedor ganador? O algunas nos encontramos en que he recibido una invitación de industria y comercio para declarar, pero se pregunta y dice, pero es que ya hace mucho rato he dejado ese negocio. Entonces, todas estas preguntas quiero saber si les hace ruido, bueno, alguna oportunidad se han enfrentado a ellas. Entonces, es para mí, cuénteme si eso les ha pasado. Son muchas historias que he tenido todo este año y esas son de las que he podido traerles para ustedes. Bien, entonces el secreto de colocar en marcha de negocios y que sea un ganador, un emprendedor ganador, debe estar conjugado la mentalidad, la legalidad y los impuestos. Y siempre cuando inicie un negocio debo de hacerme mínimo 6 preguntas, emprender para ganar. ¿Con qué tipo de negocio deseas emprender? Entonces tenemos de servicios, tenemos ventas de bienes, ¿sí? Esos pueden ser los tipos de negocios que podemos ir. Los recursos financieros que he obtenido para este emprendimiento. O me endeudé o son los ahorros, ¿sí? Entonces, muy importante. ¿Qué tipo de empresa? Hoy precisamente recibí una llamada de un emprendedor y me decía, ¿en qué momento me convierto en una SAS? O sea, sigo como persona natural, me formo como SAS, llamo a mi socio, ¿qué hago? Entonces, es muy importante y eso va a surgir de algunas situaciones muy puntuales, pero en principio debo tenerlo claro, qué tipo de empresa quiero empezar para emprender, para ganar. Conocer de cuándo, cómo y cuánto son las obligaciones legales, qué impuestos tiene ese tipo de negocio o esa actividad económica que estoy desarrollando. Quinto, qué requisitos, permisos y licencias debo de cumplir para esa actividad de negocio. Y sexto y último, ¿cuáles son las herramientas que se requieren para organizar la información contable, la información tributaria, la información legal? Es muy importante, entonces necesito un programa, necesito alguien que me haga todo este ejercicio del outsourcing contable, necesito, o sea, ¿qué herramientas debo tener? Contratos, todo esto es lo que debo de tener en cuenta cuando empiezo un negocio. Bien, cuando aplico todo lo aprendido, entonces voy a saber qué tipo de negocio, que ese tipo de negocio que he escogido, esa actividad está grabada o no está grabada, mirar cuál es ese impacto financiero que voy a tener frente a ese recurso que tuve en inicial, en ese capital de trabajo, bien sea por el préstamo, por los ahorros, por alguna situación. En cuanto voy a conocer cuánto y cómo voy a pagar esos impuestos. Una lista de documentos que hoy es muy importante tenerla en cuenta en nuestra organización, ¿cierto? Y lo más importante es cuál es mi calendario tributario, ¿sí? O sea, saber en qué momento debo de cumplir con unas obligaciones. Todas estas obligaciones se rigen generalmente por el tipo, sea persona natural o pues sea persona jurídica, y por una terminación de las cédulas, ¿sí? O de los NIF. Eso es muy importante, uno tener ese calendario tributario, el cual me va a permitir disminuir ese riesgo de sanciones y me va a fortalecer en presentar mis impuestos a tiempo. Bien. Sigamos. Bueno, yo no me he presentado, ¿sí? Pero les quiero contar, bueno, yo soy Miriam Vallejo. Yo soy, al salir del colegio, mi padre había invertido todos sus ahorros en 2 camiones, adquirió deudas en los bancos, compromisos laborales. Soy la hija mayor de 4 hermanos, ¿sí? Y en ese momento sentí el llamado a mi familia de que una forma de fortalecer era estudiar contaduría. Finalmente yo soy contadora de nuestra propia empresa, pero cometí errores
laborales, contractuales que causaron impacto financiero. Sin embargo, no dejé de sentir miedo. A raíz de esto, decido estudiar Derecho y finalmente eso se me convierte en una meta. Y finalmente me gradúo en el año 2018 y ahí es donde yo encuentro ese propósito de la vida, es donde apoyar a empresarios pequeños y medianos en el fortalecimiento de sus negocios, combinando los números, porque siendo contadora, ahora con esta legalidad, ese es mi mayor fortalecimiento y es el conocimiento integral que tengo para ustedes y para diseñar planificación del negocio, para no cometer esos errores que lo cometí en la oportunidad en mi empresa. Soy fundadora de la marca Confianza Tributaria, somos una empresa que acompañamos en todo el tema de impuestos, en acompañar a empresarios, emprendedores. Estos impuestos los vemos desde el tema nacional, cuando hablamos de rentas municipales y de la seguridad social. Llevo 15 años en el área contable y de impuestos, impactando a dueños de negocios, generando mejores resultados económicos y lo más importante, que se logre bajar esa carga tributaria. Bien, ¿cuáles son esos 3 elementos entonces del emprendedor ganador? ¿Cómo vamos? Cuéntenme, comunidad Instagram, ¿cómo vamos? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo estamos? Sí se identifican, importante para mí que se logren identificar, que si estamos allí, de que sí hay estos elementos, si ustedes los han encontrado o han pasado por algún familiar o algo les ha ocurrido dentro de sus negocios o de sus vidas. Bien. Entonces, estos 3 elementos de las herramientas de emprender para ganar: mentalidad, legalidad y impuestos. ¿Y cómo me convierto en mentalidad empresarial? ¿Cómo lo podría hacer? Cuando inviertes en ti. ¿Cómo lo invierto en ti? Pues entonces puedo hacer, mejoro mis hábitos de alimentación, deporte, hago lecturas del crecimiento personal, de espiritual, puedo también hacer todos estos ejercicios que nos pueden llevar a ser más integrales, a ser seres más conscientes, a ser seres con mejores propósitos y mejores energías. Ahora, otro elemento, cuando tenemos problemas, no nos quejemos de los problemas que nos surgieron, porque lo mandé, porque lo hice, porque me pasó, ¿sí? O sea, todos esos problemas que podemos tener en este ejercicio del emprendimiento o como empresarios, pues no nos estemos quejando, sencillamente busquémosle creatividad, ¿sí? Y es ahí donde nos vamos a convertir en ser unos estrategas de nuestro negocio, de ser los estrategas CEOs para nuestros negocios, y poco a poco vamos a ir esos problemas volviéndoles unas estrategias para que no nos vuelvan a pasar. Del equipo de trabajo, ¿por qué les menciono el equipo de trabajo? Porque es muy importante esas fuerzas de trabajo que tengo a mi alrededor. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuáles son esas fuerzas de trabajo? Si quiero llevar un negocio, ¿cierto? Si voy a invertir en algo, pues debo tener ese experto en esa situación. Voy a hacer un negocio de una venta de bastante números, pues entonces debo de elaborar un contrato. Entonces, ¿a quién debo de llamar? A un contador. Debo hacer una proyección financiera, a un financiero, a un contador, ¿cierto? Y también de las otras tareas diarias, como la mensajería. Esa fuerza, ese equipo de trabajo nos permite a nosotros a crecer. Pero me van a decir, Miriam, no, porque es que yo les tengo que pagar y me va a disminuir mi flujo de caja. Claro, en principio sí, es cierto, pero mira que eso es lo que me convierte en ser en una mentalidad empresarial, en que todo no puedo estar pensando en que todo me quede a mí, sino que precisamente se riegue eso y que tenga un equipo, que mis problemas se vuelvan construcciones creativas, ¿cierto? Que el invertir en mí, en tener hábitos, en hacer deportes, en hacer el yoga, precisamente eso me va a generar mucha luz, eso me va a generar energías, eso me va a generar motivaciones, eso me va a generar emociones que voy a poder orientar o fijar unos objetivos, unos propósitos para mi negocio, para mi crecimiento y poder obtener esa libertad financiera. Por eso de ahí que el emprendedor siempre tiene una mente ganadora, pero el éxito significa en el crecimiento que va a tener ese emprendedor. Bien. Esto es todo el tema de mentalidad. Pasemos ahora a hablar de la legalidad, que es otro de los componentes que nos va a convertir en unos emprendedores ganadores. Entonces, iniciamos nuestro negocio, tenemos nuestra actividad. Uno de los puntos principales y de inicio de todo este proceso es nuestro registro. Vamos a registrarlo en Cámara de Comercio, vamos a hacer unos estatutos.
establecimiento de comercio. O sea, esta actividad de comercio pues va a llegar a esos registros, a ese proceso inicial. Seguido de eso, pues tengo que pensar en qué trámites y qué permisos debo de hacer para cuando constituyo ese negocio. Entonces, hay unos permisos polisivos, hay un uso de suelo, está el de Staico y el Simpro, tengo que hacer una protección de base de datos y ahora en el tema de infoproductos que todos estamos trabajando en el tema de los negocios digitales, es muy importante esta protección de datos, igual para cuando sea su negocio local también. El registro de marca es muy importante. ¿Por qué esa legalidad? Porque si mi marca es propia, si mi marca la he construido, si mi marca está dentro de los parámetros legales y no he cogido otra marca, pues eso es importante también comenzar a hacer todo este proceso de cuánto vale mi registro de marca, porque con este mundo digital, pues esto es algo muy valioso que lo debemos de cuidar, ¿sí? Y empezar a construir estos paso a pasos que tenemos que ir teniendo en nuestros negocios. La seguridad. ¿Por qué les traigo en legalidad seguridad? Es muy importante el tema de los contratos. Mi experiencia con todos los emprendedores siempre nos ha faltado esos contratos. Sí, ¿por qué? Porque no lo sé, no los hacemos. Por ejemplo, el arrendamiento, y a veces que hacemos, nos vamos a un local y no tenemos todas esas herramientas contractuales, vienen y nos sacan, o vienen y fallamos algo. Ese prestador de servicio, bien sea porque contratamos a un contador, a un abogado, bueno, situación. Entonces, es muy importante esa seguridad. Esa seguridad también la puedo hacer con pólizas. Por ejemplo, en la construcción se utilizan las pólizas de cumplimiento. Es muy importante tener todas estas situaciones. Inventarios, estas pólizas también pueden surgir para los inventarios, o sea, no necesariamente tenemos que proteger todo el negocio, pero de pronto esa mercancía sí es importante. Las máquinas también, ¿sí? No es también tomar todas las máquinas de ese negocio, sino la máquina, por ejemplo, pues la mayor, la que me está generando renta. Entonces, eso es muy importante que la que tengamos y establezcamos todos estos procesos de legalidad nos va a ayudar a todo a fortalecer, a tener herramientas para ser unos emprendedores ganadores. Quisiera ahondar un poquito más en el tema de los contratos. Me ha parecido muy interesante tocar este tema porque esto definitivamente nos establece unas relaciones. Tengo que hablar aquí un poquito algo técnico, pero técnicamente un contrato es la representación del acto jurídico por el cual las partes manifiestan el consentimiento para crear, o sea, llamé a un ingeniero para que me crea, no sé, una estructura física, regular ese contrato laboral, vamos a establecer cuáles son las condiciones de prestación de servicio o el mismo contrato laboral, vamos a regular cómo van a ser los horarios, qué tipo de contrato, cuáles son las funciones que va a realizar, transferencia, compra, venta de bienes, importantísimo tener eso, o sencillamente el contrato nos va a servir para terminar esa relación, porque si bien es cierto, la manifestamos en algún momento, pues también nos va a ayudar en esa terminación de la relación contractual. Bien, seguido de eso es importante también que ese contenido que tenga el contrato nos pueda jurídicamente tener elementos, técnicamente se habla así de validez, o sea, que realmente fueron las partes las que se contrataron, o sea, realmente fueron las partes que llevaron ese negocio, la obligación, ¿cierto? Que obligatoriedad voy a tener como contratista, como contratante, como arrendatario, como arrendador, como comprador, como prendedor, y la vinculación que tiene cada uno de esas partes cuando firmaron o suscribieron ese contrato. Bien, cuénteme, ¿cómo vamos por ahí? ¿Les ha parecido interesante? Esto vamos con dos herramientas del emprendedor ganador. Ya hemos hablado de mentalidad, estamos terminando el tema de legalidad, comunidad Instagram, comunidad Facebook, comunidad de Zoom. ¿Cómo vamos? Cuéntenme, tomen nota, díganme sus preguntas, cópienlas en los casilleros que mi equipo y yo vamos a resolverlas y en caso que no alcancemos a resolverlas, pues las van a tener la respuesta vía en las redes sociales. Aquí les traje unos elementos que debemos de tener cuando elaboramos un contrato de manera general, quiero advertir que de manera general, un contrato debe tener la identificación de las partes, debe tener un objeto, o sea, prestación de servicio del contador, prestación del servicio del abogado, el arquitecto que me va a hacer una obra, precio y incremento, muy importante porque en los arrendamientos, por ejemplo, el precio, entonces no lo definimos cómo va a ser el incremento y por allá nos salen con unos incrementos pues que no han sido regulados previos en los contratos. Tenemos también que definir la forma de pago, es muy importante, aunque ahora con los elementos de bancarización, pues todo debe irse por allí, pero sin embargo debemos estipular, el arrendamiento va a ser los 5 días, el prestador de servicio, en qué momento se hace el pago de ese bien, de ese suministro que estamos realizando. Importantísimo definir las obligaciones, lo dije de manera general, aquí contratante, contratista,
lista, empleador, empleado, comprador, vendedor, ¿sí? Esas son como todo el lenguaje que se utiliza cuando uno elabora pues un contrato. Importantísimo definir las cláusulas. Las cláusulas nos permiten precisamente poder de alguna forma resarcir ese daño o ese incumplimiento de la persona que no cumplió, de la parte que no cumplió, ¿cierto? Entonces, es muy importante, pues, fijar eso porque no es solamente la terminación, hay a veces que nos vemos afectados, entonces, importante definirla. Ya en estipulación, ya ustedes verán si se la cobran o no se la cobran, pero en principio tenerla allí como una herramienta que me dé seguridad, que me proteja, que me pueda ver de alguna manera beneficiada. Definir también la terminación del contrato es muy importante. Hay a veces que lo dejamos abierto o no es claro o no se dijo esa parte en qué momento terminaba toda esta relación. Y hay otro de los elementos que traigo, la protección de datos, donde ya les he hablado, el tema de la protección de datos ahora con la Superintendencia de Industria y Comercio es muy importante que se tengan en cuenta. Quiero contarles que recibo también consultas sobre ese tema, porque la Superintendencia de alguna manera ejerce control y el no tener usted todo este tema de protección de datos, pues ustedes van a estar abocados en un tema de investigación administrativa, se dice técnicamente así, la superintendencia. Entonces le hacen una apertura, un expediente, donde pues usted va a estar pues muy preocupado, muy angustioso por un tema de protección de datos que es muy sencillo de llevar, la verdad que no es nada complejo implementarlo para nuestra organización. Bien, y la última herramienta del emprendedor ganador, pues están los impuestos. Bien, hablarles, este capítulo fue el más difícil para mí definir cómo hablarles de impuestos, porque no pretendo decirles a ustedes qué impuestos tiene, porque eso es a cargo de cada actividad comercial, si es persona natural, si es persona jurídica, si es responsable de IVA, si no es responsable de IVA. Pero sí les quiero dejar un mensaje de manera general, que creo que con esto podrían ustedes ya tomar decisiones o acciones frente a su negocio, a ver cómo está. Los impuestos es una relación jurídica tributaria, así la define el estatuto tributario. Varios de nosotros que manejamos los impuestos, pues está la parte de la parte jurídica y todo eso se combine pues en el tema tributario. Entonces, las obligaciones, los impuestos nacen de unas obligaciones sustanciales y formales. A ver, las obligaciones sustanciales es cuando nos referimos al pago de ese tributo. Entonces, ¿cómo así, Miriam? Voy a hacerles ejemplos para que sea la forma más dinámica y didáctica de poderles llevar a cabo, que ustedes entiendan y puedan revisar en su negocio cómo estamos. Usted ha presentado, pensemos que usted ha presentado la declaración de IVA, ¿cierto? Ese formulario 300, usted la presentó. En ese momento, cuando yo cumplo con esa obligación formal de presentar, ¿cierto? Hasta ahí he cumplido con la obligación formal. Pero cuando no pago, es incumplimiento de esa obligación sustancial. Y el no cumplir con esas obligaciones, entonces, si son sustanciales, ¿qué me puede traer? Por ejemplo, en temas de IVA, en temas de tipo consumo, pues si bien es cierto son los intereses, ¿cierto? Porque al presentarlas, pues voy a tener ya solamente intereses, pero ya se me viene un segundo delito. Por ejemplo, hay obligaciones sustanciales que se derivan de un segundo elemento, que son delitos, ya se nos vuelven delitos penales, ¿sí? Entonces, es muy importante revisar estas situaciones. En el tema de las obligaciones formales, ¿qué les puedo dar otro ejemplo? El actualizar el RUT. Mire, la actualización del RUT, pues nosotros decimos que es algo muy sencillo, pero hay muchos contribuyentes que no actualizan el RUT. Entonces, mira que eso es una obligación formal. Si hoy yo era, qué sé yo, estaba vendiendo mercancía y luego me pasé a otro negocio de vender frutas, pues mira que mis actividades han cambiado. O sencillamente estaba de manera independiente y ahora soy asalariado. Entonces, mira, tú tienes que hacer esa actualización. Y a eso es lo que nos referimos las obligaciones formales. Porque el dejar de presentar una obligación, bien sea formal o tributaria, va a tener sanciones, va a tener delitos penales, va a tener intereses, van a tener una serie de situaciones. Otra de las obligaciones formales que la DIAN ha atacado mucho es el tema de la información exógena. Y los empresarios que estamos ya reportando información, pues podrían captar este mensaje. Dice, pero la información exógena, realmente tú no le pagas nada a la DIAN para entregar una información diferente a una retención, a un IVA, a una declaración de renta. Mire, es una información. Y el no cumplir con esa información exógena, pues nos trae unas sanciones hasta de 15.000 UETs. Entonces, son bastante onerosas estas situaciones. Entonces, básicamente, en el tema de impuestos, este fue mi análisis y que ustedes entendieran que así es como nacen todas estas obligaciones. Bien,
quiero contarles también que dentro de los impuestos, quiero también contarles que es muy importante y que a veces lo dejamos, y si aquí hay trabajadores independientes, comunidad de Instagram o de Facebook, de eso, cuéntenme si tenemos trabajadores independientes, ¿sí? O sea, tenemos nuestro local, somos comerciantes, hacemos nuestro ejercicio como abogados, como médicos, como odontólogos. Entonces, quisiera leerlos si ustedes pertenecen a los trabajadores independientes, porque les voy a hablar en términos de otro impuesto, aunque ustedes no lo crean, el aporte a la seguridad social es un impuesto. Es un impuesto porque cumple con las características de los otros impuestos que ustedes ya conocen, que una renta, que un infoconsumo, bueno, una serie de situaciones. Entonces, quiero escucharlo. No veo por acá comunidad de Zoom, ¿tenemos? No tenemos trabajadores independientes. Bien, de todas maneras puede ser que esta información pues les lleve de valor a algún familiar o algún amigo que tenemos. Bien, los aportes de la seguridad social, este tema de verificación y de control que se hace con los aportes de seguridad social es la que la maneja la UGPP, la unidad de gestión pensional y parafiscal. Entonces, esta unidad es una unidad que también está en la misma línea de la DIAN, ¿cierto? En la misma línea de la DIAN, y la cual nos dice, existen dos reglamentaciones muy importantes para los trabajadores independientes, que es la resolución 209 del 2020 expedida por la UGPP, y la otra es la de transportadores de carga por carretera, que es la 1400 expedida en el año 2019. Básicamente, cuando para la unidad yo soy un trabajador independiente, cuando desarrollo una actividad por cuenta propia, o sea, yo contrato a mi gente, yo compro esos suministros, o sea, transformo. Pensemos que tengo un restaurante, pensemos que soy un comerciante, entonces eso soy un trabajador independiente. Sigamos. Entonces, vamos a mirar un ejercicio, les traje un ejercicio práctico. Perdón, esta resolución 209 determinó una presunción de costos. Con la resolución 209 se hace una presunción de costos, por lo cual nos ayuda a nosotros a poder determinar esta seguridad social. Entonces, él se tomó la tarea que por cada actividad, ¿qué asociación de porcentaje le asignaba a esa actividad? Eso nace de unos datos estadísticos, bueno, unas situaciones más allá que ellos tomaron datos, pero eso nace por allá en una ley de planeación y donde finalmente pues llegamos a esta resolución 209, que es muy importante para los aportes a la seguridad social. Sigamos, aquí tenemos estas actividades. Seguimos con otras actividades, son alrededor de 12 actividades, o sea, por cada capítulo está el comercio por mayor, están los rentistas de capital, los que tienen construcciones, sigamos. Y finalmente están los profesionales, por ejemplo, nosotros, los abogados, los contadores. No sé, cuéntenme qué actividades tienen por ahí. Yo les voy diciendo cuáles son su porcentaje del que asignó para hacer los aportes a la seguridad social. Entonces, tenemos varias actividades. Finalmente dice, si usted no pertenece a ninguno de este grupo, pues la relación de la actividad de servicio va a ser el 63.8. Esa es como la de manera general, o sea, si no encuentro en cada uno, pues se va a esa es la que me asigna a la actividad que de pronto no la encuentre en la resolución 209. Entonces, ahora sí, vamos a revisar el ejercicio. Bien, cuando soy coach es prestación de servicio, es la prestación de servicios. Si quieren nos devolvemos, por favor, ¿me ayudas? Esta la tenemos con las profesiones científicas, es el 61.9. Es posible que ahí es el porcentaje de presunción de costo que podíamos utilizar, Mónica. Bien, sigamos. Entonces, aquí tenemos un ejercicio donde yo soy comerciante, ¿cierto? Cada mes vendo, trabajo sobre mi ingreso bruto de 9.580.000, ¿cierto? Entonces, él me trae una fórmula y me dice, tome el porcentaje de costos que tiene de acuerdo a su actividad económica y luego de ese resultado lo resta y lo multiplica por el 40% y finalmente ese va a ser el ingreso base cotización. Entonces, mira que aquí hay un ejercicio que es un comerciante que cada mes vende, o en este mes especial, en el mes de mayo, perdón, en el mes de mayo, vendió 9.580.000, aplico la fórmula, finalmente el ingreso base cotización pues nos da de 923.512, calculo la salud sobre el 12.5 y la pensión sobre el 16%. Que es importante contarles de esta presunción de costos. Mira, yo no entiendo qué es ese tema de presunción de costos. ¿Qué hacen las entidades de control? Pues de alguna manera ayudarnos a que seamos sancionados o que si no cumplimos con alguna serie de documentos, pues esta sea nuestra forma de liquidarlo. Entonces, esta presunción de costos, ¿qué nos ayuda?
tiene unos beneficios como cuáles, por ejemplo, no tengo que tener documentación, o sea, si en algún momento la UGPP me va a fiscalizar, le quiero contar que la UGPP tiene 5 años para fiscalizarlo, diferente a la DIAN que son 3 años, ¿sí? Si algunos ya conocen de este tema, entonces mira que tiene una competencia mucho más alta, mucho más agresiva, donde la unidad te puede revisar. Entonces, pensemos que usted, hay el ejemplo, por ejemplo, de Mónica. Mónica no guarda ningún papel, entonces el día que le hace la fiscalización, como ella la ha realizado por la presunción de costos, ha cumplido con el proceso de la presunción de costos aplicando el porcentaje correcto y luego aportando a la salud y a la pensión de manera correcta, entonces mira que ella no va a tener ninguna sanción, ningún tema de inexactitudes. ¿Por qué? Porque lo ha hecho conforme a esa norma. Entonces, en trabajadores independientes, aquellos que no tenemos documentos, no somos organizados, o sea, somos un desorden porque no nos hemos todavía ido teniendo esta iniciativa, pues esta es una buena opción de hacer el aporte a la seguridad social. Ah, pero mire, ¿qué va a pasar con la DIAN? Eso es otro tema. Entonces es otro tema que ahí ya hay que revisar si realmente tú haces un ejercicio para unos aportes a la seguridad social y mirar cuál es el tema que tú le vas a presentar o vas a soportar frente a la DIAN. Esos son temas ya muy específicos y especiales. Otro de las preguntas o de las inquietudes que se nacen es los rentistas de capital. Entonces, ¿quiénes son los rentistas de capital? Pues los que viven del arriendo, ¿sí? Viven tienen una marca y le están explotando, entonces viven del alquiler de esa marca, ¿sí? De los rendimientos financieros. Ellos son los rentistas de capital. Entonces, tenemos rentistas de capital, Instagram, familia de Instagram, comunidad de Instagram, de Facebook, de Zoom, cuéntenme, o si no, de pronto nuestro papá, el abuelo, algún tío, pues que ha generado durante sus años ese rentista de capital, pues también la unidad estableció una presunción de costos. Esa presunción de costos es del 27.5, hago el mismo ejercicio, tomo los ingresos, tomo el porcentaje, a ese le resto, lo aplico el 40% y finalmente pues hago los aportes a la seguridad social. Ah, puede ser que el rentista de capital en este momento ya está pensionado, debería de pagar solamente salud, ¿sí? Entonces, ahí ya se empieza a revisar cada caso. No sé. Bien, uno de los otros elementos que es muy relevante para nuestro ejercicio como emprendedores y como empresarios es el documento soporte. Entonces, ¿cuándo y cómo se utiliza ese documento soporte? Mire, esto no es nuevo, el documento soporte. De pronto, no existía la bulla, no existía el ruido. ¿Por qué? Porque esto era lo que nosotros como contadores internamente, pues hacíamos este ejercicio, ¿cierto? Pero ahora, como todo lo estamos llevando como a documentación electrónica, hace la semana pasada hice un post, creo que fue un reel sobre el tema de los documentos electrónicos que debe tener el empresario. Entonces está la factura electrónica, está el documento soporte y está la nómina electrónica, ¿sí? En este momento les voy a hablar del documento soporte, que en mi sentir es el más importante y de los cuales quiero contarles que no necesariamente es que usted sea un obligado a llevar contabilidad, no obligado a llevar contabilidad, o que mi empresa es grande o que mi empresa es pequeña. No, mire, el documento soporte es algo transversal, ¿sí? Es algo transversal que lo necesito para el ejercicio de mi negocio. Ah, pero me dice Miriam, pero ¿cómo lo voy a utilizar o cuándo es que lo tengo que utilizar? Entonces, ahí es donde se va a volver clave. Y es importante aquí que ustedes, por ejemplo, emprendedores, empresarios, los que quieran ya empezar a hacer todo este tema de la formalización de su negocio, consulte con su contador, consulte con la persona que les está ayudando en este proceso, les diga, bueno, ¿y yo por qué en qué momento voy a utilizar el documento soporte? Por allá escuché el documento soporte. Yo creo que ya se tiene que estar haciendo este ejercicio con sus asesores. ¿Por qué? Porque resulta que el documento soporte lo voy a utilizar cuando yo como contribuyente y ustedes como emprendedores, como empresarios, van a pretender deducirse costos y gastos. Entonces, es sumamente importante, ¿sí? Es sumamente importante que lo establezca. Mira, no llevo contabilidad. No. Si yo voy a deducirme el arriendo, pues lo tengo que hacer. Si me voy a deducir el tema del mensajero, pues tengo que tener el documento soporte, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengan eso, muy, muy importante. Y además, cuando nosotros somos independientes, no obligados a llevar contabilidad, ¿sabes dónde nos damos cuenta? Cuando nos están preparando esa declaración de renta, porque en todo el año no hemos hablado con el contador, ni con nuestro asesor, no hemos hecho consultas, y todos esos papelitos que nosotros tenemos, ya no los podemos utilizar como deducciones de los gastos, ni como costos de los gastos, no los vamos a poder utilizar, ¿sí? Porque debe tener este respaldo. Entonces, clave,
sigamos con la siguiente diapositiva. Clave tener estas preguntas para su asesor o para su negocio. Entonces, ¿quién elabora el documento soporte? El comprador, el contribuyente, ¿sí? Él es el que debe elaborar este documento soporte. ¿Qué es? Pues el que me permite acreditar esa compra de ese bien o ese servicio que me ha generado ese vendedor. Perdón, que me ha generado ese vendedor, ¿sí? Entonces, es sumamente importante tener claro eso. ¿Cuándo se hace? Pues cuando el vendedor no está obligado no está obligado a facturar. Entonces, pensemos, el contador no está obligado a facturar. Entonces, nosotros como independientes que no hemos cumplido con el tope de facturación, entonces nosotros, ustedes, empresarios contribuyentes, deben de elaborar el documento equivalente, el documento soporte. ¿Por qué? Porque los honorarios que le vamos a pagar a ese abogado, a ese contador, lo voy a utilizar como una deducción. ¿Sí? Entonces, este mapita es muy importante que ustedes se cuestionen, lo pregunten y aquí van a lograr identificar si ese documento soporte lo requiere o no. ¿Para qué se usa? Como les decía, quienes pretenden deducirse todos esos costos y gastos, ¿sí? De esos ingresos que opté arriba. Ah, bueno, me van a decir, Miriam, pero es que yo soy del régimen simple de tributación y eso no lo tengo que hacer. Bueno, esos son ya otros criterios, por eso les digo, es muy importante que ustedes tengan toda esta valoración para poder que ustedes definan si es importante o no. ¿Qué más allá les puedo contar el documento soporte? Este es un trámite que se hace ante la DIAN y ya vamos a empezar a transmitir a partir del 1 de agosto quiénes son los obligados, los que ya están obligados, ya están llevando facturación electrónica. Entonces, es muy importante que esto implica que, señores empresarios, emprendedores, que vamos a sacar esta libertad financiera, que vamos a montar el negocio, que lo tengan claro y que lo deben de hacer desde ya. Entonces, muy importante esta consulta, esta información, porque quiero que la evalúen para su ejercicio diario y del futuro. Bien, quisiera preguntarles cómo vamos, preguntarles si ha sido claro, si ha sido relevante esta información. Quiero que si estas preguntas, algunas no fueron contestadas, pues las vamos a contestar en las redes sociales. Quiero saber si cumplí con las expectativas de este llamado, de esta masterclass, de que si se hizo ruido, de que si logran ustedes tomar alguna acción, si logré ustedes poder tomar acciones sobre estos emprendimientos, ¿sí? Por eso el emprendedor ganador, nosotros como les fabrico mi diálogo, tenemos una mente ganadora, pero aquí de la mente ganadora el éxito está en crecer. Entonces, es muy importante tener todo este ejercicio. Quiero ver si ha sido interesante este diálogo, si ustedes se han visto aquí reflejados, si ha sido importante esta información que tengo para ustedes. Entonces, me gustaría leerlos. Liliana, gracias, la comunidad de Instagram. Muy bien, entonces, bien. Entonces, es muy corto tiempo poderles explicar pues toda esta información que viene más, porque tenemos que hablar ya de temas muy puntuales. Entonces, como este tiempo es muy corto y pues entrar a un diálogo así, sin tener información, sin tener datos, sin tener documentación, sin tener puntual su actividad económica o de esa actividad de negocio que quieren desarrollar, pues es muy corto el tiempo, por eso he creado para ustedes una metodología que le he llamado Emprender para Ganar, ¿sí? Esta es una metodología que consiste en una mentoría, ¿sí? En una mentoría donde vamos a desarrollar, donde va a ser todo 100% práctico, donde vamos a empezar poco a poco a estructurar ese negocio que ustedes ya han definido, ¿cierto? Pero que vamos a establecer cuáles son las reglas de juego, con qué obligaciones, en qué momento es formalizarse, cómo debo de empezarme a organizar, ¿sí? O sea, como tener, como les decía, ese paso a paso, ¿sí? Ya estamos con nuestro propósito, ya estamos 100% que nos vamos a dedicar a una independencia financiera, en que queremos construir, en que queremos salir con nuestras familias, en que queremos tener muchos espacios, ¿sí? Entonces, de ahí es muy importante poderlos llevar a tenerlos en este ejercicio. El checklist que he creado para ustedes, todo el ecosistema, pues ahora le digo a mi equipo que por favor a la sala Zoom, que les envíe el link, ¿sí? Les envíe el link para que ustedes comiencen a evaluarse
identifiquen cómo está ese ecosistema de ese negocio, de esa marcha del negocio, del empresario, de ese emprendimiento que ya ha empezado a surgir o que quieren surgir, ¿sí? Entonces, esa mentoría es 100% práctica. Vamos a tener, vamos a hablar de cada uno, yo debo hacer un ejercicio con cada actividad, porque el ejercicio, la actividad económica de un restaurante, de un zapatero, de un peluquero, de un abogado, de un constructor, todas son diferentes, ¿sí? Todas son diferentes, entonces, con esta metodología es comenzarlos a llevar a esta organización, comenzarlos a llevar a que vamos cumpliendo con estas normas y empezarles a enseñar o empezar a jugar con ustedes tema de legalidad y tema de impuestos, ¿sí? Que ese es pues mi mayor hobby, mi mayor pasión, poder hacer ese ejercicio con ustedes para presentar el mejor ejercicio frente a las entidades de control. La UGPP es otro de los temas que trabajo, ya llevo en este ejercicio 5 años, ¿sí? A trabajadores independientes, a empresarios, he tenido la oportunidad de ser perito contador también para la rama judicial y de empresarios sobre estos temas de UGPP, porque me parecen supremamente relevantes y importantes, pero me van a decir, Miriam, pero es que yo no tengo empleados, listo, pero tú pagas tu seguridad social como independiente. Miriam, yo tengo empleados, entonces mira que ya viene la nómina electrónica. Entonces, la idea es poder crear todas estas situaciones y los ayudando a este crecimiento, para que este crecimiento sea con propósitos, que usted logre tener unos conceptos claros, que usted, cuando ya le hablen de la UGPP, usted sepa, cuando le vamos a hablar de rentabilidad, sepa que el negocio no se mueve por las ventas. Podemos decir que, qué sé yo, tuvimos 1 millón de pesos en ventas, pero realmente, ¿cuánta es nuestra rentabilidad? Entonces, empezar a diferenciar que no es tener ventas, las mayores ventas, sino es precisamente tener una mejor rentabilidad de este negocio, de no cometer los errores, ¿sí? No cometer errores financieros, errores jurídicos, por ejemplo, la falta de un contrato. Entonces, establecer todas esas reglas de juego para que ustedes, para que todos podamos crecer, tener ese crecimiento de este emprendimiento ganador. Bien, esto yo lo voy a llevar a cabo. Vamos a tomar unos temas que es de glosario, importante porque aquí hay muchas palabras técnicas que de alguna manera pues necesito contextualizar para cuando revisemos cada caso, y luego vamos a mirar los 4 generadores de impuestos, ¿sí? De los 4 generadores de impuestos, y finalmente terminará el taller con un diseño de presupuesto de ingresos y de egresos, que es muy importante porque aquí es donde nos vamos a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, estoy cumpliendo con el presupuesto, qué me ha faltado, por qué este presupuesto se bajó, o sea, hacer todos los ajustes es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a empezar a definir el flujo de caja para precisamente poder cumplir con estas obligaciones. Bien sea contractuales, laborales, de arrendamiento, de crédito, o sea, es supremamente importante. Dale, Elena. Dale la que sigue, ya en la última inversión ya estamos. Todo este ejercicio quiero contarles, dale, la que sigue. Todo eso ya les conté. Todo esto quiero contarles que dale todavía. Esta mentoría tiene 5 secciones grupales, ¿sí? En vivo, que están valorizadas en 900,000 pesos. Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas porque pues es trabajar en el negocio propio, como les decía, no es lo mismo un restaurante, una constructora, una veterinaria, no. Todo eso son ejercicios muy, muy diferentes, ¿sí? Y habrán unas cosas iguales, sí. Tengo también masterclass con expertos súper especial en mentalidad. Tenemos una persona muy interesante que me ha ayudado al ejercicio también, es parte de mi equipo y me ha fortalecido en todo este ejercicio y él parte también de esta construcción de esta masterclass que estoy con ustedes. También tengo el acompañamiento de un profesional en el área de finanzas. Es muy importante separar esas finanzas empresariales y las finanzas personales. Es supremamente interesante. Y finalmente les voy a hablar de contratos, ¿sí? Eso es un tema que en mi sentir es muy relevante porque cuando hacemos un contrato de un local comercial, pues es un contrato bajo las normas del tema comercial, ¿sí? Entonces, hay a veces que nos encontramos con contratos que han sido elaborados bajo la norma de la ley de arrendamiento. Entonces, mira que es como difícil uno poder llegar a esta situación. Todo este programa, si fuera el programa así valorizado, todos estos expertos pues tienen un costo de 900,000 pesos y esta mentoría total pues valdría 1.800.000.
pero por tiempo muy limitado, ¿sí? Este programa quiero llevarlos a ustedes para que sean unos emprendedores ganadores por solo 297,000 pesos. Vamos a tener, como les digo, estas 6 secciones, ¿sí? 6 secciones más las 3 clases de mentalidad. Vamos a tener también unos bonos de acción que van a ser muy importantes también para su crecimiento y para que ustedes tengan una información de primera mano, 1 a 1, muy especializada en su ejercicio, ¿sí? Para que poco a poco vaya construyendo todo este mundo de cómo tenemos ya esta relación de la facturación electrónica, del documento electrónico, de la nómina electrónica y de muchas más situaciones que poco a poco estas entidades de control van a desarrollar. Por ejemplo, el tema de protección de datos. Les cuento, hay inspecciones por parte de la CIE, también el tema de la UGPP es muy importante que lo tengan ustedes muy claro, y finalmente la marca, es muy importante. Mire que nosotros estamos incursionando, todos nuestros negocios los estamos llevando digitalmente, ¿cierto? O sea, todos no están, yo creo que no hay ningún negocio o algún negocio aquí no está en las redes sociales, yo creería que no, ¿cierto? O sea, todos están en redes, ¿sí o no? ¿Qué dice comunidad de Instagram, de Facebook y comunidad de Zoom? ¿Cierto que todos, que me dicen sí o no, están están en el mundo digital? Entonces es muy importante que comencemos a hacer ese ejercicio, ese ahorro, de cuánto nos va a significar esta marca, ¿sí? Y de protegerla, de comenzar a proteger, porque la marca, y hay ejercicios, hay muchas situaciones que solamente se definen es cuando se han registrado, o sea, todas se han puesto en temas del derecho, de la legalidad. Bien, quisiera oírlos, esto ha sido el contenido por hoy. Quiero agradecerle a mi equipo de trabajo y quiero escucharlos. Si quiere, pues... El link ya está en el Zoom y en el Telegram. El link del programa está en el Zoom, está en el Telegram. Si no se han inscrito, si no están vinculados en el Telegram, los invito, comunidad de Instagram, Facebook, que pertenezcan al Telegram, porque voy a empezar a hacer información de valor que les va a ir construyendo su negocio. Entonces, es muy importante porque poco a poco voy creando el contenido y ustedes mismos me van a ayudar a qué otra información van a ustedes requerir. Entonces, es importante que se unan a esta comunidad del Telegram y ahí vamos a tener mucha información, otras clases también gratis, ¿sí? Entonces, porque esta es ya la segunda, les quiero contar que no es mi segunda masterclass, pero van a venir muchas más porque sé que en este tema de emprendimiento nos vamos a ver a estas situaciones de impuesto, legalidad y tener una mentalidad empresarial supremamente increíble, grandiosa, que sea de espiritual y que podamos llevar a cabo todas estas situaciones, que nada nos puede parar nuestro emprendimiento, porque para eso lo hemos logrado, para eso lo hemos luchado, por eso nos hemos trasnochado, les hemos dedicado tiempo, dejamos familias, bueno, varias situaciones de cada uno de ustedes. Siendo más, quiero darles los agradecimientos e invitarlos, que va a quedar en mi bio, vamos a tenerla por tiempo muy limitada, esta repetición, y les va a quedar el link por si requieren esta asesoría y esta mentoría que va a ser con mucho valor y de mucho crecimiento para su negocio. Feliz noche y nos vemos. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias, muchas gracias. Terminar.